Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con el videolibro. Hoy vamos a tratar lo que es la mente. Eh, Hago una aclaración de que aunque la base es científica, tuve que hacer modificaciones en los conceptos. El concepto es el significado que tiene una palabra dentro de un contexto. Entonces, para que a mí me pudieran cuadrar muchas cosas, tuve que hacer cambios de mi percepción de la realidad. Y esto, pues, a título personal. Hay algunas cosillas en las que coincidía con los psicólogos, con los terapeutas, con médicos, en generales, con teólogos. Y habían otros conceptos en los que había conflicto, porque son cosas que no se pueden comprobar. Sí está la teoría de cómo funciona todo eso, pero hay un punto en el que todo es teoría. Digo, no se puede, científicamente hablando, no se puede comprobar la existencia de la mente. Eh, o en dónde reside la memoria y dónde la imaginación y dónde el proceso del pensamiento presente y dónde está el alma y dónde está Dios y todo eso. Entonces, si a mí, yo les decía a los psicólogos, si a mí me sirve la religión, cualquier religión, X religión, no voy a hacer proselitismos de nada, pero si yo encuentro en el concepto de la religión algún elemento que me sirva para evitar que alguien se suicide, lo voy a usar. Si en el proceso de la teoría de la evolución hay elementos que me puedan ayudar a prevenir un suicidio, los voy a usar. Si hablamos de la teoría de los extraterrestres, si hay elementos allí que me puedan ayudar a evitar un suicidio, los voy a usar. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en hablar de algún concepto siempre y cuando ese concepto a mí me sirva para prevenir un suicidio, principalmente en mi persona. Y pues de acuerdo a las características de la otra persona, su forma de pensar, entonces yo voy a buscar la forma de encauzar ese pensamiento primero a la prevención del suicidio. Porque si no logro evitar que se suicide, pues bueno, no tiene sentido. Si logro distraerlo de esa idea, entonces, siguiendo su misma línea de pensamiento, no la mía, sino su propio concepto de la realidad, poder darle las herramientas para que en base a ese concepto de la realidad que él tiene, esa persona pueda evaluar sus problemas dentro de la realidad, de sus posibilidades, y encontrar una solución. Primero aceptar la realidad y después buscar una solución aceptable a esa realidad. Entonces yo tendría que darle las herramientas a él, porque yo sé que como paciente hay cosas que me guardo, hay cosas que no le digo al psicólogo. Entonces, unas que yo me guardo y otras que se me olvidan, entonces el psicólogo no tiene un 100% de lo que me está pasando. Independientemente de todo eso, cuando le digo qué hago con mi vida, me salen unos con que, pues no sé, ¿usted qué haría? Pues entonces, ¿para qué vengo si no me vas a ayudar? No, es que yo sí tengo la solución, pero necesito que usted llegue a esa solución. Bueno, dame las herramientas necesarias para poder buscar esa solución. Yo lo consideraba una falta al respeto. Es como si le dijéramos a un niño, ¿por qué no aprendes? Y el niño te dijera, dame la metodología científica que me pueda llevar al aprendizaje para aplicarla. Ah, ¿verdad? O sea, no es nada más de, como dicen acá en la tierra, de enchilame otra. Hay que dar las herramientas
al menos en lo particular, las herramientas que a mí me han funcionado para poder cambiar el pensamiento y poder controlar el pensamiento, poder controlar la mente. No lo puedo controlar al 100%, pero sí puedo controlar lo necesario como para no dejarme llevar por una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, una crisis existencial. Tuve que hacer ejercicios físicos y mentales para poder sacar lo más sencillo posible y efectivo el tipo de ejercicios que me pueden llevar a controlar hasta cierto punto la mente, controlar hasta cierto punto el cerebro. Ya lo dije en una ocasión, cuando aprendemos a nadar, tenemos que aprender a controlar la respiración y a sincronizar los movimientos del cuerpo con la respiración. Lo mismo ocurre para correr. Entonces sí se puede, hay partes que sí se pueden controlar y hay partes que no se pueden controlar. Entonces vamos a ver el concepto de la mente, pero dentro de lo que a mí me ha servido, independientemente de si hay personas que están a favor o están en contra. Entonces tenemos a los 5 sentidos: el oído, el gusto, el tacto, la vista y el olfato. Todo esto le manda información al cerebro reptil. Ya quedamos que el cerebro reptil es como un bebé. No se puede dialogar con él y cuando él quiere hacer algo lo hace. Si quiere ir al baño, hay que ir al baño. Si quiere dormir, hay que dormir. Si tiene hambre, hay que darle de comer. Así es él. Egoísta. Sincero. Pide lo que quiere, independientemente de si podamos dárselo o no. Este cerebro reptil es la respuesta instintiva a necesidades. Sí, ya tengo mi borrador aquí. De supervivencia, individual. Lo que necesita el individuo para sobrevivir: comida, sueño, necesidad de ir al baño, la respuesta al frío, al calor, la respuesta a huir o atacar, la respuesta sexual también, ahí está incluida, respirar. Entonces, luego nos pasamos al cerebro mamífero. Quedamos con que el cerebro mamífero era como un adolescente. Adolescente que no sabe lo que quiere de la vida. Estos dos se ponen de acuerdo y nos hacen elegir a la pareja de la que nos enamoramos y con la que pretendemos pasar el resto de nuestra vida. El bebé con el que no nos podemos comunicar y el adolescente que no sabe lo que quiere de la vida. Estos dos son los que eligen a nuestra pareja sexual, eligen a la pareja sentimental con la que nos casamos y con la que queremos formar un hogar y todo ese gorro. Y luego viene el neocórtex, que vendría siendo
el cerebro adulto, la conciencia de ser y estar. La conciencia del ser y estar es muy importante cuando viene una crisis existencial. La crisis existencial es lo que queríamos ser en un momento dado y lo que somos en ese momento. Por ejemplo, yo eché a perder muchos aspectos de mi vida o no los valoré porque pensé que no iba a durar tanto tiempo. O sea, yo dije, ay, ¿qué voy a hacer cuando tenga tantos años? Pues para empezar ni voy a estar, así que ¿para qué me preocupo? Y resulta que sí estoy y no hice las cosas que debí haber hecho. La diferencia entre lo que queríamos ser y lo que somos es lo que en el concepto personal, no sé si coincida con algunos psicólogos, da lo que es la crisis existencial. ¿Qué quería ser y qué soy? Entonces, continuando con el cerebro mamífero, el cerebro mamífero es la respuesta al lenguaje corporal, perdón, a necesidades de supervivencia colectiva. Cuando nacemos ya venimos con un programa básico en el que se puede resumir lo que son las microexpresiones o las emociones principales con las que nacemos todos. Una respuesta programada. Conforme vamos creciendo y empezamos a interactuar con el grupo social en el que nos tocó desarrollarnos, empezamos a comprender el lenguaje corporal, empezamos a poner atención a las figuras de autoridad, a las figuras de hacer caso o estar en plan rebelde. Empezamos a interactuar por medio del lenguaje corporal. Cuando empezamos a hablar, que viene siendo el cerebro adulto, la conciencia del ser y estar, entonces empezamos a dar una respuesta al lenguaje hablado y escrito. Aquí es donde empieza a trabajar la programación neurolingüística. Entonces, de aquí a acá o de acá para acá, pasan años, tal vez unos 3 años, unos 2 años. En el momento en que el bebé nace, empieza la respuesta instintiva. Conforme el bebé va creciendo y empieza a interactuar, empieza la respuesta del lenguaje corporal, la respuesta mamífera. Y ya cuando el bebé empieza a entender el concepto de una palabra, ahí es donde empieza la programación neurolingüística. Entonces, ¿cuántos años pasamos bajo una influencia que podíamos considerar correcta y resulta equivocada? Yo puedo decir fácilmente que me aventé como 47 años, 45, 47 años viviendo bajo conceptos que yo creía correctos y que resultaron mal. El concepto de la palabra romántico, que muchos dicen, ay, es que a las mujeres les gustan los hombres románticos. Bueno, y en el concepto social, ¿qué quiere decir romántico? No en el concepto literal, en el concepto social. Ay, pues es una persona que le gusta un tipo de canción. ¿Qué tipo de canción? Bueno, la canción que habla del sufrimiento, del amor no correspondido y a consecuencia de esa mala correspondencia hay que sufrir. Pues a mí en lo particular ya no me parece tan correcto ese concepto. Digo, de hecho hasta hace unos varios meses, 3 meses, 4 tal vez, tenía un concepto equivocado de lo que es el romance. El romance o la palabra romance pues viene de lenguas romanas, de lenguas que se desarrollaron
a partir del Imperio Romano, con el manejo del latín. De ahí vienen las lenguas romances, que después se haya distorsionado, se le haya agregado el concepto de palabras románticas o canciones románticas, pues no, o sea, no lo acepto, ya no lo acepto. Antes sí, y más cuando estaba en la secundaria. Es que tienes que vivir la canción, tienes que entender lo que le está pasando al cantante para que puedas agregarle la emoción a esa canción. O sea, voy a estar sufriendo de agrapa, de a gratis, y por alguien que no me quiere. No, muchas gracias. Entonces, hasta aquí todo en apariencia está bien o tiene lógica. Ahora vamos a los conceptos que me llevaron al conflicto. Yo tuve que separar lo que es el cerebro y lo que es la mente. El cerebro, que viene siendo el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el neocórtex, estos están físicamente. Hay una disección en el cerebro y vamos a ver cada parte. Incluso por medio de la tecnología actual ya se puede ver dónde hay más impulsos neuronales y dónde no, y ya pueden decir, es que aquí es donde nacen estas acciones y acá nacen estas otras. Pero en el concepto de la mente es diferente a como yo lo estoy manejando, y es la forma en la que a mí me ha resultado. Entonces tengo a la mente como un programa de computación que maneja el pasado, el presente y el futuro. Dentro del pasado hay un concepto, hay un grupo de conceptos que para mí son importantes. Uno de ellos es el recuerdo, la culpa y la emoción. La emoción es el estado de ánimo resultante de cualquier pensamiento relacionado con el pasado. Tenemos en el futuro la imaginación, el miedo y el estado emocional que me trae este tipo de pensamientos es un sentimiento. Si se dan cuenta que yo ya estoy dividiendo lo que es la emoción y lo que es el sentimiento. La emoción está relacionada con el pasado y el sentimiento está relacionado con el futuro. Y son estados de ánimo que están interfiriendo en el tiempo presente. En el tiempo presente tenemos el análisis de dónde estoy, de dónde vengo y a dónde voy. Esto corresponde al tiempo presente. Entonces, esta comparación entre lo que pasó, lo que está pasando y lo que creo que va a pasar me lleva a un estrés y a una ansiedad. El estrés es porque hay cosas que no puedo controlar y quiero controlar. O sea, tengo que aceptar qué es lo que sí depende de mí, qué es lo que no depende de mí. Debo preocuparme de las cosas que dependen de mí y no debo preocuparme por las cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, depende de mí levantarme temprano y preparar el desayuno y preparar mis cosas para irme a trabajar. Eso sí depende de mí. Lo que no depende de mí es el tráfico. Si ocurre un accidente, si se descompone el carro, si no pasa el camión, esas cosas ya no dependen de mí. Yo debo atender lo que sí está en mis manos y debo de alguna forma prever las condiciones que interfieran en el desarrollo de los eventos futuros. Pero eso no quiere decir que yo pueda tener el control absoluto de lo que va a pasar. Entonces, ese estrés
Puede ser un estímulo para hacer o puede ser un impedimento para no hacer. La ansiedad es cuando, yo lo veo de esta forma, la ansiedad es cuando algo se sale de la sincronización que nosotros ya tenemos. Es que yo ya tenía pensado ir, es que yo ahorita ya debería haber tomado el camión, es que ahorita yo ya debería estar abriendo el portón, es que yo ahorita ya debería estar haciendo esto, o debía haber hecho aquello, o debía estar preparado para hacer esto otro día, mañana, pasado. Yo constantemente estoy haciendo planes de lo que voy a hacer al día siguiente. Y resulta que el 80% de esos planes no los hago. Entonces, hay cosas que sí puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. Y hay cosas que aún pudiendo controlarlas, no las llevo a cabo. Entonces tuve que aprender a aceptar, vivir el día al día. No puedo hacer planes para, bueno, ahora sí los estoy haciendo, pero antes no podía. Planes para en febrero, quiero entrar a una escuela de baile o una escuela de música o una escuela de pintura. Hace un año yo no tenía, perdón, yo no tenía ningún interés de estudiar. Y ahora quiero estudiar y quiero ser neurólogo, y quiero ser psicólogo, y quiero ser pedagogo, y quiero ser teólogo, y un montón de cosas que quiero ser o que quiero hacer. ¿Por qué? Porque los procesos mentales fueron cambiando. Conforme fueron cambiando esos procesos mentales, fue cambiando mi percepción de la realidad. Incluso ahora con estas fiestas, estamos en vísperas de la Navidad y de Año Nuevo, y extraño los arbolitos de Navidad, las esferas. Incluso he llegado a extrañar a papá, que tuve una relación muy conflictiva con él. Empecé a tener recuerdos de cuando era niño y realmente no me la pasé tan mal. O sea, hubo un punto en el que mi programa se desprogramó y empezó a mostrarme puro mugrero. Y ahora estoy tratando de reconstruir todo eso. Estoy tratando de recuperar mi infancia. Bueno, entonces tenemos que tanto el estrés como la ansiedad pueden ser estimulantes o pueden ser incapacitantes o un impedimento. Ay, es que ¿para qué lo hago? Si al rato va a pasar esto, si al rato va a pasar lo otro. Yo dudaba respecto a hacer estos trabajos. Para empezar, porque pensé que me iban a juzgar loco. Ay, sí, como si me importara mucho lo que los demás piensan de mí. Pero yo lo veía mal, porque yo lo que quería era ser aceptado. Entonces, como ya no me interesa si me aceptan o no me aceptan, pues ya aviento la carne al asador. Esto es lo que a mí me sirvió para estar sobreviviendo. Esto es lo que a mí me ha servido para poder cambiar el concepto de la realidad que yo tenía equivocado. Y esto es nada más así, por así decirlo, como estar marinando la carne, porque al rato vamos a seguir con cositas más concretas. Entonces, este estrés y esta ansiedad, viéndolo bien, nos alertan para lograr la seguridad, el éxito y la felicidad. Y hay que aclarar que tanto seguridad, éxito como felicidad son conceptos independientes. Cada quien determina con qué y por qué va a ser feliz. ¿Qué me sirve a mí para ser feliz, para estar seguro y para tener felicidad? Probablemente lo que a mí me sirva no le sirva a otra persona. Probablemente lo que otra persona desecha a mí sí me sirve. A mí me sirve ayudar a un indigente. Me hace sentir bien. A mí me sirve poder enseñar a otras personas, independientemente de si lo quieren llevar a cabo o no, si les sirve o no les sirve. Yo de corazón pongo en las manos de ustedes esto.
¿Por qué no hice un libro? Porque las editoriales buscan el dinero. Y está bien, es un negocio así de fácil. Entonces ellos me iban a estar recortando y le vamos a quitar esto y le vamos a agregar lo otro y vamos a hacer así, vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque ellos están buscando el negocio, yo estoy buscando el beneficio de las personas. Entonces, por el momento aquí le cortamos y que tengan un bonito día.